For those of you who are watching today, good evening. For those of you that don't know me, my name is Dominic. I am Rayna's Latin American Business Manager. It is my pleasure to welcome each of you to Rayna's first dedicated Latin American webinar. I'm delighted to introduce our three panelists, beginning with tonight's moderator, Dr. Fernando Llovet, the Medical Director of the Baviera Clinic in Spain, Dr. Martin Cortina of the Cortina Institute in Santa Rosa, and Dr. Diego Croce, President of the Association of Ophthalmologists in Rio Negro, both joining from Argentina. Now, Diego Croce is having some difficulty, so hopefully he can join us in a little while. Today, the doctors will discuss their experiences of returning to work during coronavirus and of Rayna's trifocal lenses, Ray 1 and Sulcoflex. Today's webinar should last approximately 1 hour with hopefully 3 presentations, followed by a question and answer session. We encourage all of the viewers to ask questions throughout, but anything that's unanswered, we will get back to you in the coming days. Finally, thank you to each of the presenters. Thank you to my colleagues who helped organize this webinar, and thank you all of you at home for joining us. Dr. Llovet, if you would be so kind as to begin. Thank you. Bueno, muchas gracias. Buenas noches en España, buenas tardes ahí al otro lado del charco, que se suele decir. Y vamos a ver si localizo mi presentación. Aquí está. Bueno, Rayna nos ha invitado a un webinar que lo ha titulado De vuelta al trabajo con Lío Premio. No puedo por menos que tener unas palabras de recuerdo para mi compañero de la Clínica Baviera de Valencia, con el que he trabajado durante muchos años, el doctor Vicente Sánchez, que ha fallecido de la enfermedad de coronavirus hace unas semanas. Y bueno, este ha sido el himno que hemos escuchado los españoles durante el confinamiento. Va dedicado a mi compañero. Bien, tenemos la suerte y la fortuna de contar con el doctor Martín Cortina, director del Instituto Oftalmológico Cortina, que nos hablará de los criterios de selección de los pacientes trifocales, sus consejos y sus trucos, y también de los resultados que ha obtenido con la implantación de la Ray 1 trifocal. Contaremos también con el doctor Diego Croce, presidente de la Asociación de Oftalmólogos de Río Negro, que nos explicará el manejo del sistema inyector de Ray 1, la tecnología de la trifocal y su experiencia con Sulcoflex. Y yo mismo, pues como ya se ha dicho, soy director médico de la Clínica Baviera Madrid, y les voy a introducir en las pautas que hemos seguido ante esta pandemia, la enfermedad del COVID-19. Voy a hablarles de las recomendaciones que hemos hecho para la atención oftalmológica durante este tiempo de la pandemia. Este es mi conflicto de intereses. Y digo recomendaciones que hemos hecho desde la Sociedad Española de Oftalmología, de la que soy miembro activo y he colaborado con la redacción de algunos de estos documentos. La primera recomendación la hicimos antes de empezar el estado de alarma, ya el día 4 de marzo. La Sociedad Española de Oftalmología advirtió a los oftalmólogos que debían de tener un cuidado especial al explorar a los pacientes por la proximidad que tenemos a ellos y por la exposición a las lágrimas que potencialmente podrían contener virus. Ya durante el estado de alarma, el 21 de marzo, junto con algunas de las principales sociedades científicas españolas, la Sociedad Española de Oftalmología ya dictó las primeras recomendaciones para la atención de los pacientes oftalmológicos en el periodo de alarma o emergencia sanitaria, donde decía claramente que toda actividad no urgente debería ser demorada y siempre que sea posible, que fuese posible, se debería favorecer la consulta no presencial telemática. El 6 de abril hizo una nueva versión con las recomendaciones ampliadas sobre las intervenciones quirúrgicas a los pacientes que había que operar de urgencia, cuáles eran los procedimientos quirúrgicos de urgentes
la estratificación de los riesgos de nuestra especialidad y una serie de recomendaciones más. El 23 de abril publicamos además en la revista de la Sociedad Española de Oftalmología, Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología, la nueva revisión de las recomendaciones, donde hacemos hincapié en los algoritmos de trabajo para la cirugía urgente, en instrucciones para la colocación y retirada de los elementos de protección individual y modelos de consentimiento informado para telemedicina y para lo que llamamos el consejo médico teleasistido. Una nueva versión de las recomendaciones, pero aquí ya para el retorno escalonado, una vez que el gobierno empezó a finalizar la etapa de confinamiento que estuvimos siguiendo todos los españoles durante bastantes semanas. Digo, las primeras medidas para el retorno escalonado fueron recomendaciones generales para la atención en consulta y también para la atención en quirófano. El 5 de junio hicimos una nueva versión del retorno escalonado donde hablábamos de los consentimientos informados, no solo para la telemedicina, sino también para la cirugía en estos tiempos de pandemia, con modelos de encuestas de salud y checklist tanto para quirófanos para consultas externas. ¿Y qué hicimos en Clínica Baviera, que es el lugar donde yo trabajo y pertenezco? Voy a presentarles Clínica Baviera. En España y en Italia se denomina y tiene el nombre de Clínica Baviera, y en Alemania y Austria se llama Carevision. Clínica Baviera son 86 clínicas en estos países europeos y pertenecemos al grupo Aier, el grupo chino, que tiene en total 600 centros especializados entre hospitales y clínicas, 500 en China, los 86 en Europa, 7 en Hong Kong, 1 en Estados Unidos y 12 en el sudeste asiático. Bien, el 13 de marzo, Clínica Baviera decidió cerrar totalmente la actividad. Una semana antes lo habíamos hecho en Clínica Baviera Italia, esto fue en España, y esa misma semana lo hicimos también en Alemania. Cesamos toda actividad salvo aquellas urgencias, muy urgencias entre comillas, como podría ser pues, un desprendimiento de retina o alguna urgencia muy similar en algún paciente quirúrgico del postoperatorio inmediato. Bien, informamos a nuestros pacientes a través de las redes sociales y, conforme les decía, cuando empezamos el retorno escalonado, véase 2 meses después de haber cesado toda la actividad, informamos asimismo a nuestros pacientes y establecimos un plan de seguridad en las clínicas, con una serie de medidas de prevención frente a la enfermedad COVID-19. Ese plan de seguridad tenía unas medidas de protección física, tanto para nuestros pacientes como para el propio equipo, pero tengo que explicarles también, como podrán leer en la diapositiva, que antes de empezar la actividad hicimos test serológicos a los más de 1.150 trabajadores de Clínica Baviera Europa, precisamente para poder tomar la decisión de atender a nuestros pacientes. Evidentemente, instruimos a todos los trabajadores y empezamos a diseñar y a poner en marcha las medidas generales de protección para los equipos. Protecciones individuales, mascarillas quirúrgicas para las personas de recepción, con pantallas de metacrilato, las FFP2 para las consultas, en los aparatos, en la atención del paciente, en los quirófanos, los uniformes, las batas de pijamas, los pijamas, batas quirúrgicas. A los pacientes también decidimos tomar una serie de medidas importantes. La más importante que nos ha acompañado y nos sigue acompañando todavía es la limitación de aforo. Todo eso ha hecho girar la actividad de nuestras clínicas con ese parámetro fundamental, limitación de aforo. Evidentemente, recomendamos que el paciente viniera como mucho con un solo acompañante, si es posible solo, con un solo acompañante, pues si era una primera visita preoperatoria, si eran pacientes mayores con discapacidades, minusvalías. Hicimos un cuestionario, un triaje de despistaje de la COVID-19 que se hacía telefónicamente y también presencialmente. Se les instruía a los pacientes que deberían de venir con su mascarilla y si no la tenían, se las entregábamos. Aquí tienen un modelo del cuestionario básico de despistaje.
En las instalaciones también pusimos nuestro empeño con las medidas de protección, desinfectantes, alfombrillas desinfectantes, pantallas de metacrilato, botes de solución hidroalcohólica en todos los rincones, instruir sobre la higiene de manos, limpieza, higiene, como es lógico. Evitamos las pruebas de contacto, evitamos el tonómetro de aire y una serie de medidas higiénicas. Instalamos marcadores en la recepción, instalamos también carteles informativos para los pacientes. Aquí ven cómo diseñamos la separación entre pacientes, respetando los 2 metros. También en la sala de espera, como digo, con las soluciones hidroalcohólicas, las limpiezas, los carteles informativos, la separación entre los pacientes, manteniendo, incluso llegamos a los aseos. También rogamos a los pacientes y les instruimos con los carteles que tenían que mantener las distancias de seguridad, los aseos el aseo de las manos, la higiene de manos, la protección física en cuanto al propio paciente y respecto al paciente. Por ejemplo, evitamos darle documentación escrita, esa se la mandábamos toda por mail para no tener que ir manipulando ningún documento. Los bolígrafos que podían utilizar los pacientes por algún motivo los íbamos limpiando, los poníamos en cubiletes aparte. La higiene de manos continua cada vez que se iba a atender un paciente, cada vez que entraba, salía. Aquí vemos las pantallas de metacrilato, aquí vemos las protecciones físicas que teníamos en los oftalmólogos. En la propia consulta, evidentemente, pantallas protectoras en lámpara de hendidura, en los láseres, limpieza entre paciente y paciente, instalación de los colirios si era posible, monodosis, y cuando era posible solo el colirio lo manipulaba el oftalmólogo, con lo cual evitábamos esa manipulación común. Aquí ven una pantalla de metacrilato en la lámpara de hendidura, las gafas de protección, incluso utilizábamos doble mascarilla, íbamos quitando la exterior, pues por ejemplo cada hora, el pijama quirúrgico. Diseñamos incluso unas pantallas especiales para poder mirar por la lámpara de hendidura, puesto que con las gafas de protección era difícil. Aquí tienen un modelo que diseñó el doctor Calle, que es mi compañero de la Clínica Madrid, es el padre de esta idea. Y en los quirófanos, evidentemente, tomamos las medidas habituales que se suele tomar en un quirófano de oftalmología, pero además extremamos las precauciones si cabe. Siempre las extremamos, con lo cual aquí tenemos, por ejemplo, pues al doctor Marcos Gómez con una protección un poco de andar por casa por la posible aerosolización que pudiera haber durante la FACO, pues es una barrera de protección física. Establecimos un protocolo rigurosísimo de limpieza, como pueden ver ustedes aquí, y además también diseñamos un itinerario del paciente en la clínica, por dónde tenía que ir, por dónde tenía que moverse, y como digo, limitando los aforos, redujimos los tiempos de espera, espaciamos las primeras visitas de los pacientes al menos en 1 hora, las cirugías también. Intentamos evitar desplazamientos con las llamadas telefónicas. Y hay algo que sí que ha venido con esta pandemia y con esta enfermedad, que ha sido esto, la conexión que hemos tenido todos durante estos meses, porque ya son meses, a través de las redes sociales, a través de Internet. Hemos podido hacer formación continuada, es fundamental con los médicos. Las sesiones clínicas se han facilitado, han sido numerosísimas en nuestra organización. Hemos tenido ocasión de poder contactar directamente sin moverte de tu casa y hacer formación continuada. Hemos participado en muchísimos webinars, como la mayoría de nosotros. Hemos hecho de la asistencia, el call center ha hecho muchísima actividad de teleasistencia. Hemos hecho triaje telefónico, no personal, sino el triaje, como les decía, para cuando los pacientes pedían visita o tenían que venir a la consulta. Diseñamos y pusimos en marcha un consultorio online para todos aquellos pacientes que necesitaban una consulta evidentemente no presencial, porque estábamos cerrados. Hicimos también muchísimas consultas telefónicas, los propios doctores con nuestros pacientes, e incluso videoconsultas. Bien, Rainer, tengo que decir que
tiene un arma que nos ha facilitado y que facilita además el contacto con los pacientes, un arma que ya disponemos de ella hace tiempo, con la cual el paciente nos puede reportar resultados sobre la cirugía que hacemos en sus ojos. Tenemos posibilidad a través de RAID Pro de obtener en tiempo real los comentarios y el feedback con los pacientes, pero además en esta época de COVID y post-COVID nos permite replantearnos una parte de la atención a los pacientes. Es una parte, además, que como la telemedicina evita el contacto y estamos en un momento donde tenemos que reconsiderar determinadas acciones con el paciente y siempre que sea posible evitar el contacto. Por lo tanto, pues si ya era bienvenida esta herramienta que nos proporcionó Rainer, pues creo que se ha quedado. Y muchas gracias por su atención y vamos a seguir y a dar paso a mis compañeros. Martín, si no me equivoco, o Diego. Buenas tardes, Diego. Si quieres vas empezando tú. Después de un pequeño altercado que tuve con las conexiones, bueno, ya estoy aquí, así que si quieren puedo seguir yo. Dale, Diego. Perfecto. Yo voy a silenciar. No sé si me están viendo ahí. Te vemos perfectamente. Primero quiero agradecer a todos por estar acá, quiero agradecer la invitación a formar parte de este grupo tan interesante para intercambiar ideas. Doctor Fernando, la verdad que el protocolo que han tenido ustedes allá es muy bueno, es muy parecido al protocolo COVID con el que hemos trabajado nosotros. A ver si... Nosotros, desde el Consejo Argentino de Oftalmología, desde la Comisión de Prevención de Infecciones Oculares, se estuvo trabajando con unos pequeños circuitos de atención, donde también lo que hacíamos era trabajar o hacer un triage telefónico, primero, la gente de recepción, donde se hacían preguntas directas, después de que también tuvimos cerrado un tiempo la institución, y se preguntaba en forma directa a ver si habían tenido fiebre, algún cuadro respiratorio, habían estado en algún contacto de riesgo, y ante esa situación se derivaban directamente al centro de urgencias. Si no, según el motivo de consulta, pasaban o a una teleconsulta o a una consulta presencial, dependiendo del motivo de diagnóstico. Hay a veces que pasaban a una teleconsulta y uno en la teleconsulta decía, esto no lo puedo ver online, o no lo puedo tratar de esta manera, entonces citábamos al paciente a una hora determinada y con un protocolo de ingreso muy parecido al que tienen ustedes allá. Entonces, de esa manera íbamos regulando la atención en la época de la pandemia. Nosotros estamos arrancando el invierno, yo estoy especialmente en la Patagonia, donde la Patagonia Argentina es un poco más fría, la cordillera ya está casi toda nevada, pero bueno, nosotros estamos empezando el ascenso de la curva. Entonces, por ahí tenemos como una consulta presencial con un poco más espaciada, mantenemos los protocolos de bioseguridad y los EPP para atender, porque tomamos como si todos los pacientes fueran COVID positivos. Tenemos un circuito bioseguro para ingresar a quirófano, ¿sí? También basado en las recomendaciones del CAO, y en este caso voy a hablar del circuito bioseguro de cataratas, ¿sí? La preparación de la sala quirúrgica es como todas las preparaciones, lo que agregamos acá es el equipo de protección personal, con el que está el médico y todo el equipo quirúrgico en sí. Nosotros trabajamos con un equipo de anestesiólogos, enfermeras, circulantes, etcétera, etcétera, y todo maneja el equipo, todo se hace con el equipo de protección puesto. El control del paciente se hace desde que pone un pie en la clínica. El ingreso del paciente se le sanitizan las manos con alcohol, después lo que se le hace es, le avisamos previamente al paciente que traiga una muda de ropa limpia en un bolso, ingresa a la zona de preparación o al vestidor donde se va a preparar para la sesión quirúrgica, saca toda su ropa que trae, se coloca en una bolsa estéril
y se le da al paciente para que ingrese. Se le quita el tapaboca, le colocamos un tapaboca acá en la institución, lo que hacemos es sellarle el tapaboca con una cinta, el barbijo, en realidad usamos un barbijo quirúrgico de los nuestros, con una cinta para que la respiración durante el procedimiento quirúrgico no nos esté soplando el ojo, digamos, más allá de que tiene el campo estéril. No es un poco molesto. Después se maneja con toda la parte estéril y con todos los camisolines, las botas y todo lo que se usaba habitualmente. De ahí, el equipo de la institución que se encarga de la colocación de la anestesia y los antisépticos conjuntivales va con el equipo de protección completo. Insisto, nosotros los tomamos todos como COVID positivos. Después de eso se realiza el procedimiento quirúrgico como cualquier otro, y se produce en la salida del paciente. La salida del paciente, lo que nos lleva un poco más es, primero se hace cambiar al paciente, se limpia todo el quirófano, como se hace habitualmente entre paciente y paciente, pero el plus de acá es que se coloca una luz UV durante unos 15 minutos, sale todo el personal, y se coloca una luz UV para desinfectar todo. Más allá de que se desinfecte el box donde estuvo el paciente, y que el paciente se vaya con ropa limpia que traía previamente. De esa manera hemos logrado comenzar a operar, porque desde hace un tiempo no teníamos la posibilidad de realizar cirugías programadas. Ahora estamos arrancando con algunas cirugías programadas, pero con todo el protocolo que nos ha brindado el CAO. Eso ha sido una ventaja. Lo que tiene es que lo que antes hacíamos en una sesión quirúrgica de 10, 12, 14, son sesiones mucho más reducidas por el tiempo. Hay un tiempo, mucho tiempo muerto, podríamos decir, entre paciente y paciente, pero que es lo que lleva a la desinfección y es lo que lleva a que nosotros trabajemos seguros, tanto brindando seguridad para nosotros como seguridad para los pacientes. Regresemos al trabajo con las lentes premium. Ahora les voy a hablar un poquito de algunas lentes premium. Yo estoy trabajando con algunas lentes de Rainer, y la primera pregunta es, ¿por qué una lente precargada? ¿Por qué uno trabajaría con una lente precargada? El sistema inyector de Ray-Ban, la verdad que me parece algo espectacular. Yo soy casi como un fanático de este sistema de colocación de la lente. La verdad que son realmente dos pasos, es colocar sustancia viscoelástica en el punto en el orificio central, se cierra hasta que hace clip, yo me cercioro bien de hacer una buena fuerza, y estoy listo para trabajar. Si ustedes habrán visto, eso es un video que no está editado, es el tiempo real que me lleva a la preparación de la lente. Insisto con este inyector porque tiene una punta de 1.65 centímetros de diámetro, con una angulación de 45 grados, y el sistema Lock and Roll me permite trabajar siempre de la misma manera. Me permite que la lente ingrese, que yo pueda ingresar adentro del ojo con el inyector y todo, porque me permite trabajar por incisiones hasta 2.2 o menores de ello, porque el inyector tiene un diámetro muy pequeño, y me permite ahorrar tiempo. Entonces, me parece un inyector simple, muy intuitivo, casi sin curva de aprendizaje, me minimiza el error, me incrementa la eficiencia porque me hace mucho más eficiente. El resultado es reproducible porque la lente siempre sale igual, o por lo menos en mi caso siempre sale de la misma manera, y me reduce el tiempo quirúrgico. Es un video sin editar, y eso es lo que me lleva el tiempo colocar o inyectar la lente en el paciente. La verdad que es una de las cosas más lindas, más allá de que la lente tiene muy buenas características y muchas cualidades. En aquellas sesiones quirúrgicas donde teníamos 3, 4, 5 lentes diferentes, con inyectores diferentes, con posiciones diferentes, con formas de ingresos diferentes, esto me agilizó mucho más todo lo que es ese enfoque a la hora de la cirugía seriada. ¿Por qué una Ray-Ban trifocal? Primero, lo que me gusta de esta lente es que tiene un largo de 2,5 de áptica a áptica,
y un diámetro óptico de 6 milímetros. La óptica es asférica, o sea que no me genera aberraciones. No tiene glistening, tiene un borde cuadrado que es muy bueno porque me disminuye el PCO. Hay 1,7% en 24 meses. Por un lado está bueno, y por otro lado decís, tengo un jack láser que necesito usarlo. Pero bueno, la realidad es que nos ha disminuido. Yo hace prácticamente 2 o 3 años que estoy ya trabajando con esta lente, y prácticamente no hago jack láser para opacidades capsulares posteriores. El diseño de la óptica me parece que es genial, porque me genera una buena estabilidad y un centrado, y tiene un espacio que, si ustedes ven, entre la cara interna y la cara externa, que me permite una buena contracción de la cápsula sin descentrarme la lente. Lo que me encanta, que se los dije recién, es que viene completamente precargado, ¿sí? Entonces, tiene esta tecnología, lo que hace es que la superficie anterior sea asférica, entonces me disminuye la aberración esférica que producen algunas lentes, y me da mayor profundidad de foco, entre otras virtudes que tiene. También al estar formada con ray acryl, que es un material muy homogéneo, sin microvacuolas, es una lente libre de glistening. Entonces, se comprime de una forma espectacular, y como les decía siempre, me parece que de la misma manera sale. Mis pacientes están muy felices. Es menos dependiente del diámetro pupilar, porque tiene solamente 16 anillos difractivos, y tiene una zona óptica difractiva en el centro de 4,5 milímetros. Entonces, esto me reduce las alteraciones visuales, me hace que mejore la visión en las condiciones mesóticas. Eso es una genialidad. ¿Cómo utiliza la luz esta lente? Esta lente produce una pérdida solamente del 8% de la luz, gracias a todos esos escalones difractivos que ustedes pueden ver ahí, y lo que hace es que entre una pupila de 3 milímetros a 4 milímetros y medio, yo tenga una distribución de luz en 52% de lejos, 22% de intermedia y 26% de cerca. Entonces, esta buena distribución y esta buena curva de desenfoque hace que la transición entre la visión cercana y la visión intermedia, o viceversa, sea algo muy suave y no se sienta tan escalonado o con tanto resalto como con otras lentes me ha pasado. Entonces, ¿por qué Ray trifocal? Primero porque viene precargada y me encanta, me agiliza mucho el cerebro. El diseño me parece perfecto, ese borde que sea cuadrado es una genialidad. La superficie anterior asférica hace que mis pacientes estén mucho más cómodos. Libre de glisterín es que no les da ese destello. La menor dependencia del diámetro pupilar hace que yo tenga un amplio margen de pacientes, o pueda ampliar el margen de pacientes para este tipo de lentes. La disminución de PCO, y bueno, que reduce la luz a solo un 11%. Ahora, vos imaginate, como yo le digo, imaginate si yo todos estos beneficios se los puedo brindar a todos aquellos pacientes que ya operé hace unos años, que por alguna oportunidad, por alguna causa, les puse lentes monofocales, o fueron operados por otro profesional y por alguna causa les puso lentes monofocales. Si yo eso pudiera tuviera una opción ajustable que me permita tratar una gama más amplia de pacientes, entonces sería bienvenido a un mundo elegante para corregir todo lo que es la presbicia en aquellos pacientes operados. ¿Por qué hablo de esto? Porque les voy a hablar un poquito de lo que es Sulcoflex y las ventajas que a mí me ha generado a la hora de estar en el consultorio y a la hora de estar con diferentes pacientes. Esta lente es una lente suplementaria que se coloca, ya sea en un primer tiempo o en un segundo tiempo, ¿sí? En el método Duet, o si no en el segundo tiempo, en un paciente ya operado. Es una lente que va al sulcus, y me permite darle trifocalidad a aquellos pacientes que no la tenían. ¿Qué es lo bueno de esta lente? Es que tiene una longitud de óptica de 14 milímetros, ¿sí? Y que tiene un plato, ¿sí? Que es una óptica grande de 6,5 milímetros, y tiene un excelente centrado. Ojos grandes,
se centra bien, ojos pequeños, se contrae y se centra perfecto. Tiene el borde externo ondulado para una disminución del contacto uveal o una abrasión uveal, y disminuir la dispersión pigmentaria. Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos el famoso piggyback con esta lente, y como les decía, puede ser ya sea en pacientes que los voy a operar y les pongo estos dos lentes juntos, o en aquellos pacientes que ya estaban operados. El riesgo o el miedo de los piggyback con las lentes esféricas de antes es que se formaba un depósito entre lente y lente que me generaba una opacidad, que me generaba un desenfoque hipermetrópico, porque desplazaba o empujaba un poco las lentes a hacer las dos caras esféricas. Con esto, al tener una superficie cóncava en la parte posterior, me permite que estén separadas y que no se generen todos esos inconvenientes que tenía antes. Entonces, ¿cómo hago para colocar esta lente? Tiene algunas similitudes y algunas diferencias con las lentes comunes o las lentes de saco. Lo más importante de esto es que no es el mismo procedimiento que la fotoemulsificación, porque primero requiere biometría, no requiere ultrasonido porque la lente ya está puesta. La posición efectiva de la lente va a ser un poco más adelante de la que está. La lente la tenemos que cargar nosotros, y si es necesario uno puede realizar alguna iridotomía, que esta lente me lo permite sin ningún problema. Lo que es parecido para colocar esta lente es que las verificaciones preoperatorias son las mismas, el instrumental de catarata es prácticamente el mismo, podemos utilizar la misma incisión, esta lente se coloca con una boquilla de 1.8, y yo utilizo un viscoelástico liviano de 1.8, ácido hialurónico, para poder tener una buena libertad y proteger el endotelio. Lo único que hacemos es la incisión, la inserción de la lente, y con la bomba de irrigación-aspiración sacamos la viscoelástica. Entonces, esta lente trabaja con el Acujet de Medicel, que es un inyector bastante amigable, muy blando, muy controlable, y tiene una cámara donde uno va a depositar la lente, que recuerden que es una lente grande, es una cámara muy amplia, con unos carriles para que se desplace la lente con total seguridad. Entonces, ¿cuándo usar una lente Sulcoflex? Yo acá hay algunas cosas que me he atrevido a poner, pero en realidad yo uso Sulcoflex cuando necesito tener capacidad de ajuste en mis pacientes, y que yo pueda llegar a tener o a necesitar la reversibilidad del procedimiento. Puedo usar Sulcoflex en algunas sorpresas refractivas, para no tener que sacar la lente que está en el saco, solamente coloco una lente del sulcus y puedo corregir algunas sorpresitas, alguna falla de adaptación neurológica, alguna lente trifocal, o algo que es donde yo tenga que, es mucho más difícil sacar una lente trifocal del saco que sacar la lente que está por delante de la otra lente. Cuando quiero convertir a algún paciente monofocal ya operado en un paciente multifocal, y esto es quizás una Sulcoflex, lo que amplío es el número de pacientes, o amplío la cantidad de pacientes a los cuales yo puedo poner una lente trifocal. Pacientes diabéticos, reciente diagnóstico, entre 60 y 70 años, muy bien controlados, deportistas, que es muy difícil que vayan a hacer alguna alteración macular por su diabetes, porque los 60 o 70 años de ahora no son los 60 o 70 años de antes, y el control de los pacientes es mucho más estricto, y la aparición de alteraciones en la retina por diabetes en pacientes bien controlados se prolonga mucho más en el tiempo. Entonces, tengo aquellos pacientes que dicen, no, mirá, Diego, yo quiero ser libre de anteojos. Bueno, entonces, en esos pacientes insisto, con una diabetes, les puedo poner un DUET, les puedo colocar una Sulcoflex, y si en algún momento o en el futuro pueden o hacen alguna lesión macular, yo puedo sacarles solamente la trifocalidad de la lente. Eso es para que lo discutamos después, o para que veamos algunas posibilidades. En mi experiencia, yo tuve muy buena experiencia y tengo muy buena experiencia con Ray-Ban trifocal. Tengo pacientes miopes operados, hipermétropes con la SIC. Ahí hay una señora que está sentada,
que está operada recién del primer ojo y es una paciente hipermétrope que tenía un LASIK previo. Tengo pacientes exigentes y muy exigentes que están felices. La verdad que tienen muy buena calidad visual y han logrado una independencia del anteojo, que es lo que buscaban. ¿Por qué un duet con Sulcoflex? Me parece un procedimiento seguro, me parece muy predecible, es muy fácil la implantación y me da esa opción de transformarlo en algo reversible. Muchas gracias. Muy No bien, sé si tienen alguna pregunta. magnífica exposición, Diego. Si os parece, dejamos las preguntas para el final Como quieras, no hay y ningún vamos a problema. dar paso a la exposición de Martín. Martín, cuando quieras. Bueno, vamos a compartir. No sé si ahí estamos. Sí. Voy a minimizar acá. Bueno, gracias por la invitación, doctor Lobet, Diego, Dominic. La consigna fue regreso al trabajo con lentes premium y un poco la idea era contar nuestra experiencia personal con la lente Ray-Ban trifocal, que hacerlo frente al doctor Lobet se vuelve embarazoso. Ya lo charlamos en Córdoba, pero bueno, vamos a contarnos un poco cómo nos ha ido a nosotros. De una forma breve, les voy a contar por qué cambié, por qué dejé de usar la tecnología trifocal que venía usando y pasé a usar Ray-Ban, si bien no es la única opción, es la que principalmente estoy usando. Y por último, me parece lo más interesante es hablar un poco de selección y evaluación del paciente. A ver, me estaría pasando. Ahí está. Bueno, los casos se remontan de febrero de 2019 hasta febrero de este año. Fueron 87 ojos de 45 pacientes, con una edad media de 67 años y medio. El 57% fueron hombres, 43% mujeres. El 80% de los pacientes estaban en un rango etario de entre 60 y 80 años. Teníamos 14% de pacientes de entre 50 y 60 años, que es un grupo de pacientes bastante desafiante, como vamos a ver un poco más adelante. En cuanto a la agudeza visual, con estos lentes es realmente muy buena. El 100% de los pacientes ven .75 o mejor, te diría que casi todos ven J1. Tienen una visión intermedia muy buena. Esto me llamó la atención, que en general los pacientes mencionan espontáneamente la buena calidad de visión intermedia que tienen, contándonos sobre todo al manejar, cómo ven el tablero o la computadora. Y la agudeza visual, de lejos, yo creo que es una de las fortalezas de esta lente comparado con otras trifocales. En mi experiencia, es una de las trifocales que mejor calidad de agudeza visual lejana nos da. Desde enero de este año, todos los pacientes refractivos tienen una evaluación por el departamento de superficie ocular. Acá vemos nuestros compañeros que son los encargados del departamento de superficie ocular en la foto. Y esto nos está dando muy buenos resultados. Todos los pacientes de rutina están con lágrimas artificiales previos a la cirugía. Los pocos pacientes que tuvimos que se quejaron de fluctuaciones en la visión, se les agregó tratamientos con ciclosporina y fluorometolona, y mejoraron rápidamente su calidad visual. De la muestra nuestra, 4 pacientes refirieron espontáneamente halos. Me refiero a los halos cuando el paciente lo refiere espontáneamente. En los controles siguientes, solo uno de ellos lo siguió mencionando, pero no de una forma que le generara grandes molestias. Esto también se debe un poco al trabajo que nosotros hacemos previo en nuestra evaluación y selección del paciente con los halos, que lo vamos a ver un poco más adelante. Tenemos un solo paciente que se queja de visión borrosa. Era un paciente métrope, en el cual se decidió joven, de menos de 60 años, en el cual le operamos un solo ojo,
porque veía 20/20 de ambos ojos y él quería resolver su presbicia. Se habló mucho con este paciente, y si bien el paciente no está desconforme, porque incluso en un momento al principio se planteó hacer un recambio de lente, el paciente no quiere perder esto que ganó con su visión de cerca. Normalmente en las consultas él refiere la disminución de calidad en la visión lejana con respecto al ojo contralateral, lógicamente porque es un ojo sano. Como conclusión de nuestra experiencia, los resultados refractivos la verdad que son excelentes. Esta lente tiene muy buena tolerancia a pequeñas ametropías, tanto en la esfera como el cilindro. Funciona bien con fórmulas estándar como Barrett o Haigis e incluso la SRKT. Como les decía, no tenemos grandes quejas de efectos adversos conocidos de esta tecnología, y creo que la agudeza visual lejana es una fortaleza importante de estas lentes cuando es la pata flaca de casi todas. Esto me lo planteé en su momento. Es difícil cambiar una tecnología cuando te va bien, ¿sí? Y habiendo pasado por un montón de lentes trifocales, en un momento se me planteó probar la Ray-Ban trifocal. Y la verdad que lo que me llevó principalmente a cambiarlo es el material que está hecha. Hace 18 años que está en el mercado y no tenemos reportes ni de opacificaciones, ni de vacuolas, ni de glistening. Yo tengo lentes explantados, lentes para tratamiento de presbicia explantados, y otros con opacidades que todavía ven bien, pero que cada vez que los veo en el listado de consultorio que llegan, estoy esperando el momento en que lo tenga que hacer, y realmente no es nada grato. El material nos da una gran seguridad y sabemos que no vamos a tener problemas. De la plataforma habló Diego y no voy a hablar. La verdad que el resultado visual que tienen es muy bueno. Creo que el diseño es una de las grandes fortalezas. De hecho, debe ser el diseño más copiado en el mundo para lentes intraoculares. Y el inyector, coincido con Diego, es el mejor que he visto. En este video les quiero mostrar una sola cosa y hacerles un comentario, porque tuve un paciente esta semana. En pacientes con dioptrías altas, yo puse 2 lentes de Ray-Ban, no Ray-Ban trifocal, de 31 dioptrías, y los 2 me salieron invertidos. Y eso lo charlé con Dominic, y Dominic me preguntó qué viscoelástico estaba usando, y yo le dije que estaba usando un viscoelástico, una metilcelulosa, un viscoelástico muy liviano. Y me sugirió usar un viscoelástico más pesado, colocándolo en el cartridge, en la preparación de la lente. Y casualmente ayer tuvimos un paciente con otra lente de 31, y poniendo hialuronato al 3%, la lente se plegó perfecto y no tuvimos absolutamente ningún inconveniente. Y otra cosa que vamos a apurar, que les quería mostrar también, es el centrado de esta lente. Esta lente, aunque la queramos mover, como van a ver acá en el video, vuelve siempre a su lugar, y siempre está centrada. Son lentes que no necesitamos posicionar, se posicionan solas, a diferencia de otras lentes que tenemos que tener mucho cuidado que no se muevan cuando estamos infiltrando las heridas y dándole tono al ojo. Bueno, no sé por qué se me va para atrás. Selección y evaluación del paciente. Creo que empezamos acá en la parte más interesante de la charla. La evaluación y la selección de un paciente facorrefractivo es un camino, por lo menos para nosotros es un camino, que lleva tiempo, que lleva estudio y que lleva tecnología. Y no solo la tecnología inherente a la cirugía de catarata. La foto que tenemos ahí no es azarosa, es nuestra suite de cirugía refractiva corneal. Yo creo que para hacer cirugía facorrefractiva tenemos que tener acceso a un excimer láser para hacer correcciones. Esto nos da tranquilidad y nos permite tener seguridad y animarnos a casos más desafiantes. Durante la evaluación vamos a hacer la selección. Yo veo la evaluación como algo más técnico y la selección como algo más relacionado a la personalidad y a distintas cosas del paciente que vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Este camino, ¿por qué es un desafío? Porque son pacientes que tienen estándares de exigencia mucho más altos, buscan resultado y van a pagar por ese resultado, y demandan, pero no demandan desde la litigiosidad, demandan porque saben lo que quieren.
Pero lo más importante que yo saco de estos pacientes es que nos enseñan a decir que no. Nosotros aprendemos con estos pacientes que hay cosas que no tenemos que hacer. ¿Sí? Vamos a encontrar pacientes que están motivados, pero que no tienen las condiciones para tener este tipo de tecnología en su ojo. Están los que tienen las condiciones, pero no están motivados porque no les interesa la independencia de los anteojos. Y está ese otro que sabemos que hagamos lo que hagamos, y aunque reúna las condiciones y esté motivado, nunca va a estar conforme. Esto nos lleva a ver que esta es una práctica que no todos vamos a querer, o algunos no querrán tener, ¿sí? Porque lleva un nivel de estrés y de exigencia diferente al resto. Y antes de empezar mis 10 mandamientos, como le digo yo, a la selección de pacientes, vuelvo a repetir, como decía un jefe mío de la guardia del Hospital General, estos pacientes que vienen no son de saca y bolera. Los 3 primeros ítems son técnicos. Tenemos que acertar en la refracción. Y para eso necesitamos un paciente que tenga características para que nosotros podamos acertar en la refracción. Si bien Diego decía que tiene operados pacientes con cirugía refractiva previa, claramente no son los ideales, y menos un miope con una ablación alta y una córnea muy plana. Entonces, tenemos que tener un paciente en el cual sea posible acertar, tenemos que customizar nuestros cálculos, tenemos que tener nuestra constante actualizada, tenemos que usar fórmulas de última generación, si bien sabemos que estos lentes responden muy bien con la Barrett y con la Haggis. Obviamente hay que hacer biometría óptica, tener muy buenas queratometrías, estar atentos si el paciente venía usando lentes de contacto y su suspensión. Y sobre todo, tenemos que tener técnicos entrenados. Nuestros técnicos tienen que saber cuándo un estudio es confiable y cuándo no. Cuándo algo les llama la atención en el estudio para remarcarnos, avisarnos y repetirlo en el caso de ser necesario. Y nunca olvidarnos de las 4C, calibrar, calcular, comparar un ojo con otro y customizar nuestros resultados. Tenemos que saber manejar el astigmatismo. Para manejar el astigmatismo tenemos que conocer el astigmatismo que nosotros inducimos. Eso es fundamental. Tenemos que poder movernos alrededor del ojo y hacer las incisiones en el eje más curvo. Tenemos que saber calcular y colocar lentes tóricos. Si tenemos un excimer, la posibilidad de hacer un bioptic. Y manejar incisiones relajantes limbares. Nosotros en pacientes con astigmatismos hasta una dioptría 25 nos sentimos cómodos con las incisiones relajantes limbares. Y una cosa muy importante de ella es el instrumental que usen. Si usamos buen instrumental, la calidad de nuestra incisión y nuestra precisión va a ser mucho mejor. El objetivo es tener un astigmatismo por debajo de 0,50 para que nuestro resultado refractivo y nuestra calidad visual sea lo mejor posible. La superficie ocular, mejor antes que después. Es fundamental el diagnóstico previo de la superficie, y no solo el diagnóstico, sino el tratamiento. Si nosotros no tenemos una buena superficie ocular, vamos a tener errores en nuestra biometría, vamos a tener errores en la queratometría, y vamos a tener sorpresas en los resultados refractivos. Vamos a tener una mala calidad visual postoperatoria, y vamos a perder ese wow factor y esa sorpresa que tienen los pacientes cuando el otro día ven tan bien. Para esto es muy importante los distintos métodos diagnósticos, pero una cosa que yo insisto mucho es en ir a ver cuando están haciendo las topografías. Si nosotros vemos la proyección de los discos de Plácido, vamos a ver cómo se maneja, cómo se comporta esa lágrima, y nos va a dar una idea si ese paciente necesita un tratamiento más intenso previo de su superficie ocular. Pero es clave que nosotros mejoremos la superficie ocular antes de realizar la cirugía y no encontrarnos con una sorpresa que nos lleve después mucho tiempo a resolverla. Hasta acá era fácil, porque todo lo que vimos antes se puede medir y a los médicos nos encanta medir, pero esto que viene ahora es más complejo, porque acá está la cabeza del paciente y la cabeza del médico y todo se vuelve más subjetivo. Yo siempre digo que hay que elegir el lente para el paciente, hay que conseguirle el novio. Entonces nosotros tenemos que conocer y saber cómo funcionan cada una de las opciones que tenemos para poder elegir cuál es la mejor opción para el paciente. Esféricos, asféricos, trifocales, EDOF, bifocales. No todos los pacientes necesitan lo mismo. Hay que indagar mucho sobre el trabajo, los hobbies, qué actividades realiza, qué es lo que él más quiere hacer, porque a lo mejor tiene un trabajo, pero en realidad
lo que más tiempo pasa de su día son en sus hobbies, o está ya por retirarse. Es muy importante toda esta parte con el paciente. Y sobre todo educar y no vender. Nosotros tenemos que explicar las opciones que le estamos dando al paciente y darle las razones por las cuales nosotros creemos que esa opción es la mejor para él. Y tener bien en claro que la elección de una lente premium es tratar de darle una mejor calidad de vida al paciente y no ponerle un lente de mejor calidad. Las expectativas del paciente. De esto también es algo que se habla mucho. Se habla mucho y se escucha poco. Yo creo que acá lo que tenemos que hacer es escuchar. Escuchar al paciente. Los pacientes, si nosotros los dejamos, nos van a decir todo lo que necesitamos saber. Y cuando pensamos que ya terminamos de escuchar, deberíamos escuchar un rato más. Bajar las expectativas no es complejo cuando escuchamos al paciente. Hay que explicarle bien las limitaciones de la tecnología, hay que explicarle que va a llevar un tiempo de adaptación, hay que identificar ese paciente hipercrítico y ver si realmente se justifica colocar una lente en ellos. El ofrecer menos de lo que vamos a tener, de lo que creemos que el paciente va a obtener es fundamental. Yo jamás prometo a un paciente la independencia de los anteojos, pero sí le digo que nuestro objetivo va a ser que en su vida social no los necesite. En el 80 o el 90% de sus actividades podrá manejarse sin lentes. Pero después si para la noche, leer un libro o manejar en la ruta también de noche necesita algún tipo de apoyo, no se vea como un fracaso. Si nosotros esto lo charlamos antes, no va a ser un problema en el postoperatorio. Y siempre escuchar la intuición del staff. Si nosotros tenemos técnicos y staff entrenados, y ellos nos dicen que algún paciente puede ser problemático o encuentran alguna dificultad, nosotros tenemos que estar atentos y escucharlos. Otra cosa fundamental es poder mostrar al paciente el valor de lo que obtuvieron. Nosotros tenemos que tener cierto parámetro objetivo para después comparar en el postoperatorio. Y acá entra a jugar el familiar o el acompañante. Es fundamental que nosotros podamos mostrar no solo al paciente, sino al familiar o acompañante, cuál es la visión del preoperatorio y luego poder compararla y contrastarla con la visión del postoperatorio. En general el paciente tiende a olvidar rápidamente las cosas que no le agradan, las desventajas, y por eso es de suma importancia tener a alguien que nos acompañe. Esta es tecnología para ojos sanos. Por supuesto vamos a encontrar indicaciones extremas y pacientes que anduvieron bien, pero no sería la media. Nosotros necesitamos una retina sana, nosotros necesitamos un campo visual normal, nosotros necesitamos ángulos normales, nosotros necesitamos superficies oculares sanas, ¿sí? Y si nosotros por alguna razón vamos a desaconsejar esta tecnología trifocal y al paciente indicarle una monofocal, tenemos que explicarle el porqué para que el paciente entienda y no se frustre. Generar la demanda de esta tecnología nos ayuda muchísimo. Es mucho más fácil iniciar la conversación para seleccionar un paciente y para indicar una lente trifocal cuando el paciente viene con la inquietud al consultorio y no somos nosotros los que se la pasamos al paciente en el momento de la consulta. Para eso es fundamental el uso de las redes sociales, de las web, videos en las salas de espera o handouts. Y en esto es muy, muy importante tener personal capacitado para identificar a estos pacientes. Cuando tenemos pacientes que son posibles candidatos de tecnología trifocal, es fundamental que nuestro staff pueda identificarlo y acercar la información previa a la entrada al consultorio, para que luego ellos puedan directamente hacernos a nosotros las preguntas y a partir de ahí iniciar la selección o iniciar la indicación de estos lentes desde otra posición. Y resumiendo un poco, como si fuera poco, necesitamos un cirujano de catarata que no se le compliquen las cataratas. O por lo menos que se le compliquen poco, porque incluso en las complejas tampoco debería tener complicaciones. Y además tiene que hacer muy buenas biometrías y que sus pacientes queden dentro del más o menos 0,50 y tiene que manejar el astigmatismo y tiene que tener una clínica o una práctica premium con staff muy capacitado y además tiene que estar capacitado para resolver los pacientes disconformes. Y esto es tener el acceso a hacer una PRK en un paciente con un refractivo, tener la capacidad para cambiar un lente, para reubicar un tórico. Esto no es complejo,
pero tenemos que entrenarnos y entrenar a la gente que trabaja con nosotros para tener una práctica exitosa. Perdón, sonó el teléfono. Y yo creo que una de las cosas más importantes de todas es tener un grupo de trabajo que esté comprometido con lo que hacemos. Todo nuestro staff debe conocer la tecnología que estamos utilizando y estar convencidos de que funciona. Y es nuestra obligación, y es una obligación nuestra, hacerlos sentir parte importante de este proceso. Cada pequeño paso que hacemos va a ser clave en los resultados que vamos a obtener. Yo sigo contando cosas, y me di cuenta que normalmente en la última visita hay 6 puntos en donde yo hago gran énfasis, y me ayudan mucho en el postoperatorio de los pacientes. A todos los pacientes yo les explico que va a experimentar halos, y lo vemos como algo normal, propio de la tecnología que va a usar para corregir su presbicia. Explico que van a tener una necesidad de readaptación postural, probablemente por un cambio en su distancia de lectura. Van a tener que utilizar la luz de manera diferente. Claramente estos lentes no son los M+, pero sí vamos a tener que reubicar la luz y van a necesitar una buena luz para leer. Le explicamos que esto lleva un tiempo de adaptación, pero que mejora con el tiempo. Y a todos los pacientes yo les digo que es probable que necesiten una corrección con excimer láser de una ametropía residual. Es raro que la necesiten, pero el paciente está avisado de antemano e incluso figura en los presupuestos que nosotros les damos al paciente esta posibilidad. Y sobre todo aclaramos antes de terminar que esto no es perfecto. Estas son las cosas que nos tienen que asustar, o que nos tienen que asustarnos, o que nos tienen que llamar la atención. Cuando viene un paciente y dice quiero ver perfecto como a los 30, y yo le pregunto si actualmente corre igual que corría cuando tenía 30, o ese paciente que viene que dice que no va a tolerar, que no toleraría usar ningún tipo de lentes, o el que trae un listado enorme de preguntas escritas, o el que viaja de noche, o es chofer de colectivo, o los emétropes. En los emétropes yo encontré la mayor dificultad y la mayoría de los pacientes difíciles que tuve. Yo creo que pacientes emétropes, en mi práctica, trato de evitarlos. Y para terminar, mi candidato ideal, para empezar con un bajo margen de error, sería un paciente que traiga a la consulta la inquietud de independizarse de los lentes aéreos, que tenga prevalencia en actividades indoor, que sea receptivo a las limitaciones de la tecnología, que nosotros podamos explicarlo y que lo entienda, que también tenga un déficit de su visión lejana y que su error refractivo sea siempre hacia la hipermetropía. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Una exposición magnífica, magnífica la de los dos, por supuesto. Aquí hay un compañero que hace unas preguntas que me las hace las dos primeras, o la primera directamente a mí, porque dice que efectivamente con las largas series que hacemos en Clínica Baviera, ¿cuál es el nivel de satisfacción de los pacientes? Es muy similar al de las otras lentes multifocales. Alrededor de un 2% de los pacientes que operamos en series largas, os recuerdo que tenemos publicadas series de 10.000, estamos preparando una de 25.000, ahora otra serie de 2.000 de Ray-One, y realmente son números que sí que te aportan ya pistas suficientemente sólidas. Como digo, un 2% de los pacientes manifiestan insatisfacción. De esos solo un 0,4%, es decir, 4 de cada 1.000, están verdaderamente insatisfechos y tienes que hacer algo más. Ese otro 1,6%, la neuroresignación, que se suele decir, consigue solventar sus problemas de la mejor manera posible. Esa era la primera cuestión. La otra cuestión que nos hacía es si las quejas de Alo Sigler son superiores a las de otras plataformas. No, son iguales. Realmente, tú lo has dicho y nos has dado varias pistas. La causa de satisfacción, una de las causas de insatisfacción más importantes con lentes trifocales es el ojo seco. Hay que estudiar la superficie ocular antes de operar a todos estos pacientes.
De hecho, yo cada vez que se sienta un paciente en mi consulta con más de 45 años, a todos les hacemos por protocolo un BUT, un Schirmer, una tinción, un cuestionario, un DEC5, el cuestionario de ojo seco. Estudiamos la superficie fundamental. La segunda causa, probablemente la más importante de insatisfacción por las multifocales, no son los halos, es la visión borrosa. El paciente que te dice, doctor, veo borroso, necesito luz para ver, no veo bien. Y los halos que existen, como se los hemos explicado, porque imagino que vosotros, Diego y Martina, haréis como yo les enseño la maqueta de la lente y le digo, estás viendo a través de esto, y esto lo llevas en el ojo, y esto da halos. Con lo cual, desde que explicamos eso, y creo que ya lo hacemos todos, hemos minimizado la queja de los halos, que efectivamente están, y los pacientes los manifiestan, pero no se quejan ya de halos. Y la otra pregunta que me hacían era, y esto sí que quiero vuestra colaboración, tanto Diego como Martín, ¿a partir de cuánto utilizáis, de qué cilindro, la pregunta del millón, utilizáis una tórica? Yo hasta una dioptría 25 me siento cómodo con los relajantes limbares y tengo muy buenos resultados. De una dioptría y media para arriba, prefiero usar lentes tóricas. Y Diego, ¿y hasta dónde? Porque la otra pregunta es no a partir de, sino hasta dónde. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta cuánto astigmatismo? Pones una tórica. Sí. Primero veo lo que está usando el paciente, a ver qué está acostumbrado a ver. Eso me parece muy importante, saber si está usando, qué cilindro está usando, para ver cómo está su cerebro acostumbrado a ver. En base a eso, hasta dioptrías de 3, 4, y evalúo los moños, ¿sí? Para ver si son simétricos o asimétricos, si es un cono, si es un queratocono frustro, si es una pelúcida, voy viendo eso, pero hasta 3, 3,5, puedo llegar a colocar una tórica. Yo creo que astigmatismos bajos, como dice Martín, de una dioptría de una 25, con paredes contrapuestas, incisiones limbares relajantes, entrando por el eje más curvo, que hay que acostumbrarse a entrar por el eje más curvo, podemos solventar esos pequeños astigmatismos. Y en mi experiencia, algo que sí aporta Ray One trifocal es que no es tan sensible como otras plataformas a pequeños defectos residuales astigmáticos. No sé si habéis dado cuenta, pero hay otras lentes que con media dioptría astigmatismo sí o sí tienes que hacerles un bioptics y con estas no. Es algo que me sorprendió las primeras veces que puse. Eso me llamó mucho la atención también a mí. Sí. Y yo tengo por ahí pacientes que no llegan a la unidad de visión, y si le corrijo el astigmatismo, llegan, pero no se quejan de mala visión. No se quejan, efectivamente. No se quejan de mala visión, es visión contento. Claro, entonces, por ahí no los tengo corregidos, y tiran la estadística para abajo, pero no lo necesitan. Os voy a dar la pista, que yo no la sabía y me la explicaron hace unos meses. Es por el diseño de los órdenes difractivos que utiliza Ray One. Las otras plataformas trifocales utilizan el orden 0, +1 y +2. Uno para lejos, para intermedio y para cerca. Ray One echa los órdenes para atrás, con lo cual mejora la calidad de la imagen. No es el número AVE, que el número AVE es la transmisión de la imagen a través de la lente, sino la distribución de la imagen por los órdenes difractivos hace que se pierda menos luz. Al perderse menos luz que con las otras... Disculpa, las lentes, los anillos, no son cortes planos, sino que tienen la angulación para dar mejor calidad visual. Efectivamente. Eso es lo que modifica los órdenes difractivos. Por eso, esa sorpresa que nos hemos llevado todos con estas lentes, de que esos pacientes no se quejan. Y luego, lo que tú decías, Diego, y lo comentó Martí también, cuando tenemos un paciente miope que le hicimos un LASIK miópico y queremos ponerle una lente trifocal, evidentemente las experiencias de la mayoría de nosotros no son buenas. Y yo no sé si lo sabéis, soy no aficionado, muy aficionado a la monovisión. Creo que para esos pacientes que tienen cataratas operados de LASIK miópico, la monovisión va mucho mejor, o va tan bien como cualquier otra cosa. Como mínimo. Sí, yo láser miópico no le he puesto trifocales.
Si hubiese que poner trifocal, hipermetrópico, sí, tengo muy buena experiencia con láser hipermetrópico, pacientes con regresión de su hipermetropía, que están más 2, más 250, les coloco una lente trifocal y están, bueno, ahí está la foto de la señora jugando con el celular en la sala de espera a 16 horas del control del primer ojo. Feliz. También tengo una selección de pacientes que yo tengo, hablo mucho con el paciente, explico mucho y lo selecciono mucho, ¿no? Tengo otros pacientes operados de cirugía refractiva hipermetrópica que tienen monofocal. No es la regla, no es la regla que uno va a trabajar con todos de la misma manera. Todo depende también, no sé si tú también estarás de acuerdo con nosotros, Martín, de qué dioptrías corregiste con el láser hipermetrópico. Hay que ver la topografía. Y las aberraciones. Está claro que láser hipermetrópico regresa sí o sí. Sí. La regresa. Sin duda los mecanismos de regresión por el mecanismo epitelial, etcétera, etcétera, el propio cristalino, la claudicación de la acomodación, todo eso hace que regrese la hipermetropía. Pero también hay que tener en cuenta que yo empecé a hacer láser hipermetrópico en el año 98. Y si puedo entonar el mea culpa, ahora que no me oye nadie, hice algún más 8. Dios mío, yo que he escrito la ponencia, yo que he escrito la ponencia del SECOIR de cirugía de la hipermetropía, ahora les digo que no pasen de 3. Pero claro, no se me ocurriría poner una trifocal en un paciente que operé de más 6. Entonces, porque... Yo creo que tampoco se lo pondría a un paciente que operé de más 3, probablemente. Esta paciente estaba operada. Habría que ver cómo está esa córnea. Efectivamente, hay que ver la córnea, hay que ver la topografía, hay que ver las aberraciones, porque ahora tenemos posibilidad, ya no hace falta hacer no tienes que tener un gran aberrómetro, es que en Pentacam ya tienes las aberraciones, ya puedes mirar el Z40, y depende cómo esté el Z40 o la irregularidad de la córnea, te puede orientar, y eso es muy importante mirarlo. Dinos un poco, Diego, para poner Surcoflex, ¿cuál es tu paciente ideal para el duet? Yo siempre estoy con el duet. A mí, explícame, tú que lo haces tanto. Mi paciente ideal es aquel paciente que yo dudaría en ponerle una trifocal en el saco. Por ejemplo, un conductor nocturno. Un conductor nocturno, algún paciente, un diabético, estos diabéticos muy bien controlados de alrededor de 65, 70 años, que tienen su catarata y tienen un fondo de ojo espectacular, y te traen las glicosiladas y te traen el registro que vos sabés que es un paciente deportista, que disminuye los riesgos. En ellos pongo un duet, explicándole que si llegan a tener alguna complicación en su retina, yo puedo sacar la lente que está por delante. Puedo sacar la parte trifocal y calculo, como se calculan estas lentes, que se calcula la lente monofocal esférica, se calcula con el total, y la trifocal es neutra. Entonces, la trifocal lo único que agrega es la cara anterior con los anillos difractivos para generar la distribución de luz en diferentes focos. Pero principalmente, y lo que más estoy usando es en pacientes, ese pequeño gris que vos decís, pero es un paciente que está muy bien controlado, que decís, bueno, no le pondría una lente al sulcus, al el saco, porque quizás me puede llegar a hacer alguna complicación a los 90 años, o a los, qué sé yo, 80, y bueno, y es complejo sacar una lente ya de 10 años con la contracción capsular y todo. Entonces, a ese sí le he puesto una duet. Y lo otro que he puesto duet es en pacientes que ya han estado operados. Pacientes que han estado operados y que han venido a decir, yo me quería poner una lente multifocal, o quería multifocal y en ese momento no me las puse, y ahí sí he puesto con muy buenos resultados. Pacientes libres y felices. Yo les explico todo. Como les decía, hablo quizás hasta de más. Y el paciente se lleva mi celular
Yo le doy hay una página web y hay un montón de cosas de info que yo les voy dando para que se evacúen todas sus dudas. Pero esos son principalmente los pacientes en los que pongo DUET. Muy bien. Yo estoy de acuerdo con otra cosa que ha dicho Martín. Es muy importante la visita con el paciente, la información que le das. Estoy media hora con cada paciente que le voy a poner una lente trifocal. Y llevo 15 años poniendo trifocales, o sea, multifocales. Pues estoy media hora. Desde luego hay que instruir perfectamente al paciente porque, evidentemente, también lo ha dicho Martín, la cirugía refractiva o implantorefractiva tiene por objetivo, y esto que la gente del público se tiene que dar con esto, eliminar o minimizar la dependencia de las gafas. Pero no podemos decirle a un paciente, vas a prescindir de las gafas. No sé si estáis totalmente de acuerdo conmigo, pero creo que sí. Sí. Absolutamente. Yo creo que, a ver, la forma más fácil que encontré yo es de decirle que no lo van a necesitar durante su vida social y que serían un 80, un 90% de sus actividades. Y que después, para casos puntuales, pueda llegar a necesitarlo. Pero nunca jamás decirle que no va a usar anteojos o que no va a usar gafas. Sobre todo porque si por alguna razón después las necesitan, la cirugía es un fracaso. Vamos a hacer, y creo que ya vamos a tener que ir terminando, una última pregunta que nos hacemos a los tres. Emétrope presbita, Martín, ¿no? Fueron mis peores experiencias. ¿De qué edad? 50. No. Diego. No. Fernando. No. O sea, estamos de acuerdo los tres. Sí, perfecto. Un paciente que ve bien de lejos, podemos estropearle, aunque sea un poco, esa magnífica visión que tiene de lejos. Yo este paciente que... Como bien dijo Martín, cuando el paciente empiece a ver mal de lejos, ese es el momento de operar. Y mira, no vamos a perder. Lo que les digo, no te olvides que esto es una prótesis. Le digo, entonces, hay unas prótesis de rodilla que son espectaculares. ¿Vos te cambiarías tu rodilla y te pondrías una prótesis, por más que sea la mejor prótesis del mundo? Entonces, ahí es como que los freno un poco. Pero tengo pacientes de 42, 44, 46 años que quieren venir a operarse porque el primo o el tío le coloqué una trifocal y vienen totalmente convencidos, y yo principalmente no opero menores de 55 años, con emétropes trato de que no, hasta que no vean mal por alguna causa, y lo que tengo son algunos hipermétropes de 50, 52, operados, felices. Tenemos una pregunta para ti, Diego. Nos dicen si tienes algún tip importante para el cálculo del poder de Surcoflex trifocal. En realidad, lo que se calcula es la lente común. Es la lente, como calculás la lente siempre, con tu fórmula habitual, dependiendo del largo axil del ojo, es la fórmula que utilizás. Calculás eso porque la lente Surcoflex, vos la ponés, dependiendo si vas a hacer el sistema DUET, y colocás las dos lentes en el mismo momento, o depende si la vas a utilizar para corregir o alguna sorpresa refractiva, o darle multifocalidad a algún paciente que ya estuvo operado previamente. Si vos tenés algún paciente que va de menos 1,50 o menos 1 hasta más 1, le podés colocar lentes trifocales con el aumento, y se calcula la lente Surcoflex en base a la refracción subjetiva. Mientras que para hacer un método DUET y colocar las dos lentes en el mismo acto quirúrgico, vos lo que haces es calcular la lente asférica, y la lente DUET es sin corrección óptica, solamente trae los anillos difractivos. Muy bien, Martín, una última pregunta y ya vamos a acabar. Nos preguntan qué hacer con un paciente operado con Ray-1 trifocal que no tolera los halos y que se queja mucho de ellos. Bueno, para los dos.
Derivarlo. Podemos ver qué pupila tiene, habría que evaluar algunas cosas, qué tipo de pupila tiene. Diego, ver, derivarlo, yo soy el al que llegan los últimos. O sea, claro. Acá soy Habría el que ver último. qué pupila tiene y si podemos trabajar un poco disminuyendo la entrada de luz. Habría que ver cuánto tiempo hace que está operado. Y bueno, y si nada de esto funciona, está la opción de explantarlo. Tampoco es el fin del mundo. ¿Explantarías un ojo o los dos? De a uno por vez. Un ojo. Apretamos el dominante. Efectivamente, efectivamente. Hay que dejar el ojo lector, atender Sí. dominancia motora y sensorial, que yo siempre que hago monovisión estoy detrás de ello. El ojo Eso que lo hemos utiliza el discutido. paciente para cerca, dejar la trifocal. Y habitualmente, simplemente cambiando la del ojo dominante tradicional, que es el ojo de lejos, por una monofocal, la mayoría de los pacientes suelen estar satisfechos. Con lo cual minimizamos la importancia de los halos. Aunque, como hemos dicho antes y hemos comentado antes, la incidencia de insatisfacción por halos, en mi opinión, es minimísima. Ahí, sin duda, hubo un error en la selección del paciente. Sí. No es un problema de la tecnología o no se entendió las limitaciones que tiene la tecnología. Sí. Me parece que el error está por ahí si todo el resto está normal, por supuesto, si tiene una cápsula clara, si el lente está centrado. Partimos de la base de que el paciente, de que todo el resto está bien, ¿no? Pero bueno, el caso que yo les comentaba del paciente métrope de menos de 60 años que quería operarse e insistió en operarse y le operamos un solo ojo, el no dominante, y es un paciente que no está disconforme, porque yo en un momento, a modo de chanza, le dije, bueno, te lo cambio, y perdés tu visión cercana, y no quiere, pero cada vez que viene, me recuerda que del otro ojo ve mejor. Y cada vez y yo lo veo en el listado del día, de la fecha, y antes de que entre yo ya sé lo que me va a decir. Y es un poco eso, es calidad visual, porque él está comparando un ojo sano con un ojo que tiene una pérdida de la entrada de luz. Es así. Por eso le tengo mucho respeto a los emétropes. Bueno, yo creo que ha sido una reunión magnífica. He contado, para los que nos estén escuchando, con dos compañeros que ya veis que saben de esto mucho, mucho. Os agradezco vuestra compañía y a todos los asistentes también, y espero que cuando pase todo esto nos podamos ver de nuevo allí en vuestra tierra. O en la tuya. Muy bien. Vamos para Un allá. saludo a todos. Un saludo. Y hasta la próxima. Gracias por la invitación. Adiós. Gracias. Una charla muy jugosa. Muy bien. Muchas gracias.